Dios le bendiga en esta hermosa tarde. Agradecemos al Señor infinitamente por este privilegio de estar nuevamente para compartir el mensaje poderoso de la palabra del Señor. Agradecemos al Señor por esta bendición que nos permite nuevamente estar juntos para poder disfrutar de las bendiciones que encontramos en las enseñanzas de la Biblia, que nos edifica cada día para poder seguir y crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Dios le bendiga por este momento que usted nos concede de poder compartir con nosotros este tiempo y esperamos que Dios lo edifique poderosamente y que usted pueda crecer espiritualmente en el conocimiento de la palabra del Señor. Vamos a orar en esta tarde pidiendo al Señor su dirección para que Él nos dé cobertura y que la palabra del Señor pueda fluir de una manera especial y pueda edificar la vida y el corazón de cada uno de ustedes. Y oramos, Padre, en el nombre de Jesús. En esta hermosa tarde agradezco este privilegio que nos concede de poder compartir nuevamente un mensaje de su palabra. Gracias, Señor, por cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos están sintonizando en esta tarde, y te pido que tu misericordia los bendiga y tu gracia, Señor, repose sobre cada uno de ellos y también sobre sus familias. Si hay alguno que está pasando necesidad en este momento, yo invoco tu nombre en favor de él y te pido que extiendas tu mano de misericordia, Señor, y lo bendigas amplia y generosamente. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, estimado hermano y amigo, en esta maravillosa tarde queremos concluir el comentario exegético de la epístola de San Judas. Como hemos disfrutado durante estas 3 semanas, esta maravillosa enseñanza de la palabra del Señor, venida a través de la pluma de San Judas, bajo una inspiración especial del Espíritu Santo del Señor, donde dijimos que San Judas narra la última etapa de la iglesia aquí en la tierra, y ella describe, amigo oyente, la forma y la condición que nosotros observaremos en este período que nos describe esta hermosa epístola. Ahora le invito que leamos la Biblia, la palabra del Señor, y lo vamos a tomar en el versículo número 12 y el versículo número 13 de San Judas capítulo 1. Y yo leo la palabra del Señor como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Versículo número 13. Fieras ondas del mar que espumean su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, estimado hermano y amigo, después de esta maravillosa lectura de la palabra del Señor, muy hermosa y contundente y clara para cada uno de nosotros, entendemos que cuando estudiamos minuciosamente y examinamos esta gran epístola, amigo oyente, es impresionante. Resulta la descripción de la doctrina de la apostasía. Judas ha llegado a recorrer la creación entera si usted analiza y ve en cada uno de los párrafos que escribe, las menciones que hace, amigo oyente. Él ha podido correr toda la creación, desde los ángeles caídos hasta los hombres y los animales irracionales, pero quedaba el reino de la naturaleza, que todavía San Judas no lo había incluido. Y en 5 cuadros, amigo oyente, bien pintados y bien descrito,
con rápida inspiración, hace pasar San Judas por delante de nuestros ojos la tierra, el aire, los árboles, el mar, el cielo estrellado. Ahora, amigo oyente, con este magnífico panorama cósmico, y resume el final de las condiciones de la cristiandad en los últimos días. Amigo oyente, esto es impresionante. Cada vez, como dije anteriormente, cuando estudiamos minuciosamente y examinamos esta gran epístola, nos inspira y nos sorprende a la vez la condición cristiana para los últimos días. Amigo oyente, San Judas resume el final de las condiciones de la cristiandad para estos días que estamos viviendo. Se da un paso al último libro de revelación de Dios. Ve usted con todo este panorama, amigo oyente. Entonces se da paso al libro de revelaciones, al libro de Apocalipsis, que es el último libro, como usted sabe, de la revelación divina. Ve el paso de transición, amigo oyente, antes de entrar al desarrollo de los acontecimientos apocalípticos. ¿Cuál es la fase por el cual la iglesia va a pasar? Porque los capítulos 1 y 2 y 3 del libro de Revelaciones explica, amigo oyente, las cosas que son, las cosas que fueron y las cosas que serán después de esta. Y después del mensaje que encontramos en el capítulo 3 del libro de Revelaciones, que nos explica, amigo oyente, la última fase de la iglesia aquí en la tierra, que está ejemplificada por el mensaje a la iglesia de la Odisea. Usted conoce esta situación, amigo oyente. Al finalizar esta fase y esta etapa, entonces entramos, amigo oyente, en el capítulo 4 del libro de Revelaciones, contextualizando lo que quiero presentarles en esta hermosa tarde, para que cada uno de ustedes entienda, es que hay un paralelo simétrico en la explicación de la Biblia, la palabra del Señor. Entonces, amigo oyente, después de la última fase de la iglesia, explicada en el libro de Revelaciones capítulo 3, se da paso en el capítulo número 4 a los acontecimientos que sucederán en la revelación del último libro de la Biblia. Alabado sea el nombre del Señor. En esa experiencia, estimado hermano y amigo, Juan es llevado al cielo. Mientras él observaba toda la descripción del capítulo 1 y 2 y 3, el apóstol San Juan estaba aquí en la tierra. Pero cuando vemos el capítulo número 4, el apóstol San Juan ya no está en la tierra, sino que es trasladado al cielo. Y cuando él ve en el cielo, amigo oyente, ve un panorama muy hermoso y extraordinario. Ahora, ¿por qué le estoy haciendo mención de esto? Es porque San Judas, amigo oyente, narra la condición de la cristiandad en los últimos días para dar paso al último libro de Revelaciones. Ahora usted entiende el tiempo en que estamos. Usted comprende el paso que únicamente se da para que entremos al desarrollo de los grandes acontecimientos del libro de Revelaciones. San Judas está explicando, amigo oyente, en una forma bien panorámica, cómo va a ser la condición de la cristiandad en los últimos días. Y usted y yo somos testigos de esta situación que estamos viendo a nivel internacional. Amigo oyente, estamos en el tiempo que San Judas describe. ¿Y cuál es la condición de la cristiandad en los últimos días? Ahora, amigo oyente, yo quisiera compartir con ustedes este aspecto tan importante
que yo lo he considerado como los escollos ocultos. Ahora, ¿qué es un escollo oculto, amigo oyente? Estos escollos ocultos describen los peligros ocultos de la apostasía. Uno de los peligros que nosotros debemos de entender, amigo oyente, es que estas no son manifestaciones abiertas. Son introducciones de herejías que se introducen sutilmente. Y es algo sorprendente, amigo oyente, porque la fuente donde lo introducen, dice la Biblia, que son en los ágapes. Ahora, amigo oyente, notemos que estos escollos se ocultan en la fiesta de amor cristiana. Usted entiende esta situación, amigo oyente, viéndolo desde la perspectiva de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo número 13 del Evangelio según San Mateo, encontramos cuando el Señor Jesús habla sobre los misterios del reino de los cielos. Y él también, amigo oyente, ese día en la mañana, el Señor se levantó, y ¿qué había en el corazón del Señor? La presentación gloriosa de los misterios del reino de los cielos en 7 cuadros panorámicos bien explicados. Nuestro Señor Jesucristo, amigo oyente, lo explica en un cuadro muy hermoso y toma como ejemplo una pequeña semilla, que es la semilla de mostaza. Y él explica en la parábola, amigo oyente, que esta pequeña semilla, que es una hortaliza, se hace un árbol gigantesco, un árbol grande. Y dice la palabra del Señor, que vienen las aves del cielo. Amigo oyente, todo tipo de ave viene y hace nido en las ramas de este gran árbol. Ahora, amigo oyente, ¿qué es lo que el Señor nos está explicando en esta maravillosa parábola? ¿Qué es lo que el Señor Jesús quiere dejar bien claro en la mente de sus oidores? ¿Cuál es el propósito de explicar, amigo oyente, y hacer esta presentación? Esta va a ser la condición del desenlace de todas las cosas y a la vez la condición cristiana en los últimos días, amigo oyente. ¿Por qué razón? Porque las aves hoy están dentro de esta economía divina. Antes la oposición, amigo oyente, era de afuera, como en los tiempos de la iglesia primitiva. En los tiempos de la iglesia primitiva, los que eran cristianos y los que no eran cristianos. En ese tiempo la situación estaba bien definida. Pero ahora, amigo oyente, luchamos con los escollos ocultos, porque estos están dentro de esta economía divina. Es lo que el Señor Jesucristo habla sobre estos misterios. Y el misterio de la semilla de mostaza nos explica de que hoy la oposición ha entrado dentro de esta economía divina. Por lo consiguiente, dice el Señor Jesús, que las aves vinieron y hicieron nido en las ramas de todo este árbol. Amigo oyente, aquí viven diferentes clases de aves. Esta es la condición. Esto es lo que ve San Judas. Este es el planteamiento que él traza en su epístola. Y nos da bien claras las explicaciones y las condiciones. Y nos describe para que cada uno de los cristianos podamos entender en una forma bien clara cómo va a ser la condición. No es como el mundo religioso lo plantea. Amigo oyente, es como la palabra de Dios ha sido trazada. Y de esta manera, el cumplimiento de ella será como está en la revelación misma del texto sagrado. Ahora, amigo oyente, estos escollos ocultos de la apostasía, notemos que estos
escollos se ocultan en las fiestas de amor cristiana. Porque esta palabra que San Judas utiliza, amigo oyente, ágape, eso significa el amor genuino, el amor que viene de Dios. Porque en el idioma griego usted sabe que hay 3 palabras para definir amor. Está el amor eros, el amor filio y el amor ágape. Pero aquí San Judas se está refiriendo al amor ágape, o sea, la fiesta de amor cristiana. Ahora usted entiende de qué manera se penetra ocultamente estos escollos y a dónde, amigo oyente, se introducen. En la fiesta de amor cristiano. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿cuáles son las fiestas del amor cristiano? ¿Cuáles son las fiestas ágapes que habla la Biblia? El apóstol San Pablo, escribiendo a la iglesia de Corintios, tuvo, estimado hermano y amigo, que tratar fuertemente con la iglesia de Corintios. ¿Por qué razón? San Pablo descubre que allí habían escollos ocultos en la fiesta de ágape, o en la Santa Cena, o en la Cena del Señor. Allí habían introducido hombres, amigo oyente, que estaban pervirtiendo el verdadero sentido de este sacramento divino, como lo es la Santa Cena. O posiblemente habían influenciado personas para que hicieran, amigo oyente, este desorden. Pero San Pablo se apresura para corregir esta situación. Allí vemos, amigo oyente, los escollos ocultos de la apostasía. Ahora bien, amigo oyente, lo que es una referencia a la cena del Señor en los primeros tiempos de la iglesia. ¿Cómo debemos entenderlo esto? Ya dije que el apóstol San Pablo lo explica en una forma bien clara. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente, siguiendo este proceso, porque es muy interesante que descubramos estos escollos ocultos, porque esto es más peligroso que el virus que está azotando al mundo el día de ahora. Porque aquí, amigo oyente, se está marcando la historia eterna de una vida, de un ser humano. La iglesia del primer siglo disfrutaba de una comida completa en la comunión, y es aquí donde San Pablo descubre, amigo oyente, estos escollos que se habían introducido. Hacían una comida completa en la comunión. Vean ustedes cómo se estaba, amigo oyente, filtrando esta situación. Pero algunos de estos apóstatas en la comunión, o creyentes influenciados por los apóstatas, se habían unido a estas reuniones. Si usted lee bien este contexto en la epístola del apóstol San Pablo a los hermanos de Corintios, usted va a ver esta explicación, cómo San Pablo trata este asunto, amigo oyente. Estas reuniones como resultados, algunos comían y bebían en abundancia, vean la situación, mientras que otros se quedaban con hambre. Pero hay una cosa, amigo oyente, que San Pablo dice que el juicio divino había caído sobre ellos y muchos habían muerto. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, después de haber estudiado este párrafo muy importante con relación a los escollos ocultos, amigo oyente, ¿algún día usted se ha puesto a meditar? ¿Algún día usted ha pensado bien seriamente el efecto que produce esta herejía en la doctrina de la Iglesia del Señor? Ahora veamos otro aspecto importante que San Judas trata. Después de haber explicado los escollos ocultos, y que el apóstol San Pablo también, amigo oyente, explica cómo es la condición de esta práctica. Ahora,
San Judas habla de nubes sin agua. Y vamos a estudiar esto, amigo oyente, por qué San Judas toma esta representación de nubes sin agua. Aquí nos describe, ¿qué cosa nos describe, amigo oyente, lo que presenta una nube sin agua? Nos describe las falsas promesas de la apostasía. Veamos en Proverbios capítulo 25, versículo 14, amigo oyente. Ahí retomaré esta lectura un poquito más adelante. Se dice que estas nubes son llevadas por los vientos. Ahora, amigo oyente, ¿qué significa eso? Usted y yo sabemos que las nubes las mueve el viento. Usted lo ha podido observar en la naturaleza. Ahora bien, con relación al aspecto espiritual, ¿a qué se refieren los vientos que mueven estas nubes? Ya que las nubes representan la apostasía, entonces, ¿a qué se refieren los vientos y qué significan los vientos que empujan estas nubes, amigo oyente? Los vientos aquí se refiere sin duda a la actividad demoníaca que mueve a estos apóstatas. Ahora, amigo oyente, los apóstatas son cautivos de Satanás. Para una constante, veamos aquí lo que dice Proverbios capítulo 25, verso 14. Como nubes y viento sin lluvia, así es el hombre que se jacta de la falsa liberalidad. Vea usted, amigo oyente, lo que significa el punto de vista de San Judas y el punto de vista del escritor de Proverbios, el rey Salomón. Dice como nubes y viento sin lluvia. Así es el hombre que se jacta de la falsa liberalidad. Vean la condición de estos dos escritores sagrados, amigo oyente. Nos están explicando exactamente el mismo punto de vista. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora pasamos a otra parte importante que San Judas lo retoma. Y él nos está hablando, amigo oyente, de árboles de otoño. Veamos cuál es el punto de vista de San Judas cuando él pone como ejemplo los árboles de otoño para explicarnos a nosotros, usando una metáfora de los árboles en esta época del año. Usted sabe que los árboles de otoño es cuando sus hojas maduran y todas las hojas caen. Ahora, amigo oyente, ¿qué viene después del otoño? Viene el invierno. ¿Pero qué significa esto en la palabra del Señor, tomando desde el punto de vista de la cosmovisión divina, amigo oyente? Después del otoño viene el juicio divino. Alabado sea el nombre del Señor. Pero veamos aquí San Judas por qué retoma esto de estos árboles otoñales. ¿Qué es lo que él quería presentarnos? Describe la profesión estéril de la apostasía. Esto es lo que representan, amigo oyente, los árboles de otoño. Representan la profesión estéril de la apostasía. Ahora, la que encontramos aquí, amigo oyente, la frase griega, aquí es literalmente árboles del último otoño. Esto es lo que se traduce en el Nuevo Testamento griego. Y es lo que significa esta palabra. Esta palabra de árboles de otoño significa literalmente árboles del último otoño. Ahora, amigo oyente, sugiriendo el hecho de que la gran apostasía va a venir como el otoño de la era de la iglesia, declina y el invierno del juicio se acerca. Bendito sea el nombre del Señor. Hay unos puntos de vista muy importantes que queremos compartir en esta maravillosa tarde en una cita bíblica. En el versículo número 22, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En Proverbios capítulo 2, verso 22 dice,
Mas los impíos serán cortados de la tierra, y los predicadores serán de ella desarraigados. Amigo oyente, viene el momento del juicio. Todas las cosas Dios las va a llevar a juicio, es lo que nos explica San Judas aquí, amigo oyente. Dios llevó a juicio a las ciudades que se levantaron contra él, ciudades de Sodoma y Gomorra. Pero también dice que los ángeles que no guardaron su dignidad, Dios los tiene en prisiones ocultas hasta el día del gran juicio. Dios los va a llevar, amigo oyente, a un juicio. Ahora, hay otra cosa importante que San Judas nos explica aquí, que es muy interesante que la retomamos, amigo oyente, en esta última fase del comentario exegético de su epístola. Y San Judas dice, olas furiosas. Vean las condiciones como está describiendo San Judas. Ahora nos presenta otro cuadro. Si no entendemos, amigo oyente, de las fiestas de Ágape, si no entendemos de los árboles otoñales, si no entendemos de las nubes sin agua empujadas por el viento, ahora nos presenta otro panorama para que lo entendamos bien fácil. Olas furiosas. Amigo oyente, ¿qué significa esto cuando San Judas nos presenta que son olas furiosas? Aquí nos describe el esfuerzo, amigo oyente, inútil de la apostasía. El mar frecuentemente es un símbolo del mal en la Biblia, amigo oyente. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 57, verso 20 y verso 21. Ahora lo retomaré en breve. La apostasía, amigo oyente, de los últimos días se caracterizará por el mucho conocimiento. Y es lo que usted observa hoy por todos lados, amigo oyente. En 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 7, y hay otras cosas también, y grandes obras. San Mateo, capítulo 7, verso 22. Pero nada de eso será de provecho. Veamos hoy, amigo oyente, lo que dice el profeta Isaías, cuando hice mención de que las olas furiosas nos describen el esfuerzo inútil de la apostasía, porque frecuentemente el símbolo del mar, cuando lo mencionamos aquí, es un símbolo de mal. ¿Qué es lo que dijo el profeta Isaías? En el capítulo 57, verso 20 y verso 21. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. ¿Ve usted, amigo oyente, esta condición? ¿Cómo se ve desde la cosmovisión divina? Esto no es asunto como lo ve la raza humana, porque la raza humana lo ve que todo está en perfección. Pero desde el punto de vista de Dios, esa cosmovisión eterna de Dios, con el cual ve las cosas, amigo oyente, y como observó también el Antiguo Testamento, en los tiempos de Noé, cuando Dios le dijo a Noé que el pensamiento del hombre, del corazón del hombre, era continuamente al mal. La gente antediluviana veía que todo marchaba bien, pero no así para el Dios eterno, amigo oyente. Ahora, en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 7, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Vean ustedes, estimado hermano y amigo, va a haber un crecimiento de la búsqueda de conocimiento de la gente. No es que estamos en contra del conocimiento. El conocimiento es parte fundamental para el crecimiento de la vida cristiana. Ahora, amigo oyente, tomemos otro aspecto importante que es estrellas errantes. Ve otro ejemplo que se ha fijado San Judas, cómo retoma de toda la naturaleza, de la creación, para formar, amigo oyente, una metáfora, para explicarnos en una forma bien gráfica la manifestación de esta doctrina que aparecerá
en la última fase de la iglesia aquí en la tierra, y nos describe la condición de la cristiandad para los últimos tiempos. San Judas nos habla de estrellas errantes. ¿Pero qué significa esto pasándolo, amigo oyente, en el aspecto espiritual? Amigo oyente, esto nos describe el propósito sin sentido de la apostasía, porque no tiene ningún sentido si usted la observa, amigo oyente. Y esto es quizás su característica más pavorosa que la encontramos. Ahora, amigo oyente, amados de contraste, los verdaderos creyentes gozan de una fiesta de amor sin fin. Han nacido de nuevo por medio del Espíritu Santo. Son los cristianos, amigo oyente. Después de una vida de fruto, van a la morada preparada para ellos. Después de permanecer firmes y arraigados, sin que les hayan movido las experiencias de la gloria y honor eternamente, habitando en luz inmarcesible de gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente, pensemos en el enfoque 5 de este maravilloso comentario de San Judas. Y ahora aquí vamos a analizar, como todas las cosas en Dios, amigo oyente, un día Él las va a llevar a juicio. El juicio de la apostasía. Lo encontramos en el versículo 14 y el versículo número 15. ¿Qué dice el texto allí? Lo leeré para que usted lo analice en esta tarde y vamos a sacar unos elementos importantes de estos dos versículos. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con su santa decena de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Amigo oyente, aquí San Judas retoma una parte de un libro que no es canónico. Y esta persona del cual se menciona aquí en este versículo 14, cuando dice de estos profetizó Enoc. Amigo oyente, usted sabe que Enoc fue el séptimo hombre desde Adán. Y la historia del libro de Génesis nos describe que Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Este aspecto también lo retoma el capítulo número 11 de Hebreos. Amigo oyente, pero aquí San Judas dice que Enoc era un profeta. Y aquí encontramos una de las profecías más profundas de la Biblia. Este hombre, amigo oyente, nos habla acerca de la venida del Señor. Hace miles de años, pero este hombre creía que un día el Señor iba a venir. Y él nos dice: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Sabe usted que esta es la primer profecía acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, amigo oyente? Claro que no se encuentra este versículo en el Antiguo Testamento. San Judas lo retomó del libro que se llama el libro de Enoc. A continuación voy a dar, amigo oyente, una explicación referente a esto, para que usted entienda de dónde tomó San Judas y retomó este texto maravilloso para ponerlo en la revelación sagrada de los acontecimientos de la iglesia en la última esfera de ella en la tierra. La fuente de esta declaración, alrededor del año 100 antes de Cristo, se escribió un libro titulado El libro de Enoc. Contenía este libro, amigo oyente, 108 capítulos. Y en el año 1773
se descubrió un ejemplar de este libro. El apóstol San Judas fue inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, para tomar este libro, las palabras que encontramos aquí en los versículos 14 y en los versículos 15. Ahora, amigo oyente, el autor de esta declaración. El libro, por supuesto, no fue escrito por Enoc, pero estas frases fueron aparentemente tomadas de su texto. Por tanto, Enoc como Noé, amigo oyente, usted sabe que estos personajes son fundamentales en el libro de Génesis, como fue Moisés, como fue Abraham, Jacob y Isaac. Pero aquí encontramos dos hombres importantes, como el caso de Noé y el caso de Enoc también. Estos hombres, Enoc y Noé, fueron predicadores, amigo oyente, audaces de la profecía y de la justicia. Voy a retomar un contexto maravilloso de San Pedro, que él hace referencia a estos personajes del Antiguo Testamento, y tomaré su escrito en segunda de Pedro, capítulo 2, verso 5. Y si no perdonó el mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Ve usted, amigo oyente, Noé era un elemento importante en el Antiguo Testamento. Un hombre que predicó la palabra. Fue un pregonero de la justicia. Le habló el mensaje a la gente, pero la gente no quiso oír el mensaje de Dios. Amigo oyente, esta es la condición suya. ¿Todavía usted no quiere oír el mensaje de Dios? Recuerde que en las diferentes fases, dispensaciones de la historia humana, Dios siempre ha levantado pregoneros de su justicia. Ahora, amigo oyente, aquí Noé se levanta como un pregonero de justicia y con su justicia pudo salvar a su familia. 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y la ciencia genealógica, amigo oyente, testifica que hubo un diluvio universal. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente, hay algo importante que yo quiero recalcar aquí. La fe de este profeta anterior al diluvio lo podemos ver en su predicación de la segunda venida de Cristo. Me refiero, amigo oyente, a Enoc. Siglos antes que nuestro Señor viniera por primera vez, Enoc predijo su venida en Génesis, mientras que Juan lo proclama, amigo oyente, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, versículo 11 y versículo 14. Ambos hombres, amigo oyente, se refieren al mismo evento. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora hay otro aspecto importante. Él viene con sus santos. En Colosenses capítulo 3, verso 4, el apóstol San Pablo nos habló, amigo oyente, bien claro también en la carta a los hermanos de Colosas. Y dice, cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ve usted, amigo oyente, la unidad que existe en la palabra del Señor. Retomaré otro aspecto importante en 1 de Tesalonicenses capítulo 3, verso 13. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Esto es lo que predicó aquel profeta antidiluviano, amigo oyente, que el Señor Jesucristo iba a venir un día con sus decenas de millares
Ahora bien, amigo oyente, aquí encontramos algo. En la profecía de Enoc dice que el Señor viene a juzgar. En Hebreos capítulo 9, verso 26 y verso 28, retomamos el escrito sagrado y el verso número 26, amigo oyente, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, el escritor está hablando aquí algo maravilloso, amigo oyente. En la consumación de los siglos, se presentó una vez, para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. En el versículo número 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Es irremediable, amigo oyente. El juicio divino va a venir, conforme a la profecía de Enoc, séptimo desde Adán. Él dijo que el Señor venía y que él iba a hacer juicio. En el verso número 28 dice de Hebreos, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Aparecerá por segunda vez. Vean ustedes la configuración de este contexto profético, amigo oyente. Desde aquella profecía que nació, como la palma de la mano de un hombre pequeña, cómo se ha extendido. Y los escritores sagrados nos hablan de este tema importante, que aparecerá el Señor por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. En 2 de Pedro capítulo 3, verso 7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Amigo oyente, es muy interesante. Este tema es trascendental y es un tema muy serio. Y es importante que necesitamos tomarlo como con seriedad. Esto se va a llevar a cabo. No importa los años que hagan falta. No importa los años que todavía haya que esperar. Amigo oyente, lo que Dios ha dicho, nadie lo puede impedir. Dios lo va a ejecutar. Ahora, amigo oyente, entremos al enfoque final de este contexto glorioso del desarrollo de este comentario exegético de la carta de San Judas. Y ahora pensamos sobre la protección contra la apostasía. Hay cosas muy importantes, estimado hermano y amigo. San Judas también nos da las armas como protegernos. Usted ha leído en Efesios capítulo número 6, amigo oyente. Ahí se describen las armas que lleva un soldado romano. Y la mayor parte de armas que lleva son armas para protección. Solo se da una arma, amigo oyente, para poder atacar. Y la arma única que se da es una espada. Pero todas las armas que se dan y se describen ahí en Efesios capítulo 6 son armas de protección. ¿Y por qué necesitamos, amigo oyente, estas armas de protección? San Judas nos explica en el capítulo 20, versículo 20 al versículo 25, nos da, amigo oyente, estas armas de protección. Analicémoslas, pero hay una cosa interesante que quiero que usted la entienda también en esta tarde. Usted puede tener las armas, pero necesita saber cómo se usan esas armas, amigo oyente. Usted puede tener un arsenal de armas en su casa, pero si no sabe cómo se usan, es muy importante que usted esté diestro cómo se usan estas armas para protegernos contra la apostasía. Y San Judas nos explica en el versículo 20 y versículo número 25.
Pero vosotros, nos está hablando, amigo oyente, en esta maravillosa tarde, a los cristianos. Pero vosotros, dice, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe. Amigo oyente, ¿cómo es edificarnos sobre nuestra santísima fe? ¿De qué manera vamos a edificarnos? Porque cuando se habla, amigo oyente, de edificación, estamos hablando de construcción. Estamos hablando, amigo oyente, de construir un edificio. ¿Cómo vamos a edificarnos sobre nuestra santísima fe? ¿Y de qué manera, amigo oyente, vamos nosotros a edificarnos en la fe? El apóstol Pedro habla sobre piedras vivas, amigo oyente. Y él habla de un edificio, pero ese edificio está formado con piedras vivas. La fe, amigo oyente, se edifica también de esta manera. Esa fe salvadora que un día usted la recibió. Usted tiene que seguir construyendo sobre esa fe. Porque esa fe, amigo oyente, es la que lo va a proteger contra esta virus que ha aparecido sobre la tierra. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe. Otra parte importante que nos refiere para protegernos, orando en el Espíritu Santo. ¿De qué manera es orar en el Espíritu Santo, amigo oyente? El asunto no es solo orar. Si queremos ser efectivos en nuestras oraciones, las oraciones que nos protegerán son las oraciones en el Espíritu Santo. San Pablo dice que no sabemos cómo hemos de pedir, pero el Espíritu clama con gemidos indecibles, Abba Padre. El Espíritu Santo nos enseña de la forma cómo poder orar, porque el Espíritu Santo, amigo oyente, conoce la infiltración de estos escollos ocultos. Ahora, en el verso número 21, dice San Judas, conservaos en el amor de Dios. Es otro aspecto para protegernos. ¿Cómo nos conservamos en el amor de Dios? ¿Cómo yo sé cuando estoy conservado por el amor de Dios? ¿O cómo mantenerme conservado en el amor de Dios, amigo oyente? Esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Bendito sea el nombre del Señor. Conservaos en el amor de Dios. Mantengámonos en ese amor. Eso nos protege, amigo oyente, contra toda invasión de los últimos días. Y dice San Lucas, San Judas, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. A algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del juego. Y a otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. En el verso 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Ahora, amigo oyente,
dando una explicación sobre estos versículos que les he leído en esta maravillosa tarde. Debemos de edificar. Verso número 20. Esto lo logramos mediante la palabra de Dios. No se puede hacer nada, amigo oyente, fuera de la palabra de Dios. Si un creyente se va a edificar en la palabra de Dios. Y yo le pregunto en esta tarde, ¿cuántos capítulos de la Biblia usted se leyó este día? ¿Cuántos capítulos de la Biblia usted lee diariamente, amigo oyente? Es necesario que leamos la palabra del Señor, porque la palabra del Señor nosotros nos edificamos por ella. Vea lo que dice Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 5 y 7. Vean cómo dice, amigo oyente. Vosotros también, poniendo toda diligencia. Mire lo que dice aquí San Pedro, amigo oyente. Usted tiene que poner su parte. En otra traducción de la palabra dice, poniendo todo empeño. Usted pone todo empeño, amigo oyente, para la edificación de su vida. Pone todo el esfuerzo que usted debe de poner para edificar su vida, su fe. ¿O se lo deja a otros esta carga, amigo oyente? San Pedro dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, poniendo todo empeño. Amigo oyente, hay que poner todo empeño en la edificación de nuestra fe. Y dice, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Y aquí el apóstol San Pedro empieza a explicar, amigo oyente, unos elementos importantes que van a ayudar a la edificación de la santísima fe. Pero esto que está explicando el apóstol Pedro no es como poner piedras en un collar, amigo oyente, que se pone una y después la otra y la otra hasta que formemos un collar. No está hablando en ese sentido el apóstol Pedro. Recientemente le cité que él habla de piedras vivas, como ladrillos, que forman una casa espiritual. De esta forma es lo que el apóstol Pedro está hablando. El apóstol Pedro, amigo oyente, habla aquí de ese conocimiento que debe de haber en el creyente. Todos estos elementos de los cuales él habla son como piezas importantes vivas que nos ayudan a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el conocimiento de que yo estoy hablando y que hable el apóstol Pedro aquí, amigo oyente, no es un conocimiento humano, es un conocimiento sobrenatural que viene del cielo. Para mí fue una bendición haber compartido este comentario exegético con cada uno de ustedes, amigo oyente, y le esperamos que me acompañe el próximo jueves, donde nuevamente estaremos compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. Que el Señor le guarde.